Y hoy día el tema, como ha sido en las anteriores oportunidades, quizás no sea tan agradable al oído, pero es necesario al corazón. El enfrentarnos a los diversos problemas de la vida es algo que debemos estar bien claros. En ningún lugar de la Biblia se ofrece al cristiano una vida sin problemas. En el cielo sí, ahí sí no tendremos problemas. Pero mientras vivamos en esta tierra, vamos a estar sujetos a un sinnúmero de situaciones, de circunstancias, de dolores, pérdidas, etc. Y lo último que hemos de pasar es la muerte. Por eso en esta mañana vamos a hablar acerca de la muerte como una realidad ineludible, inevitable. No podemos decir yo no voy a morir, salvo que Cristo venga y no pasemos por la muerte. Pero la mayoría de cristianos, al menos los que están en esta mañana, hemos de pasar por esa puerta. Así que con esto en mente vamos a ver el principio. En términos generales, la muerte es el enemigo que el ser humano más teme. Si hay algo que la gente le tiene miedo es a la muerte. Yo estoy hablando de la gente sin Cristo. Luego explicamos por qué nosotros no debemos tener miedo a la muerte. Pero en términos generales, el ser humano busca maneras y formas de ni siquiera hablar de la muerte, no pensar en la muerte. Y cuando hay la muerte, llega a la casa el dolor, la tristeza, la angustia y el lógico temor de que uno pudiera pasar por ello. La Biblia enseña en el Salmo 55, miren cómo el salmista lo dice: mi corazón late en el pecho con fuerza, me asalta el temor de la muerte. El miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. El salmista está declarando una verdad universal, el temor a la muerte, al punto de temblar. Fíjese, entendamos, el salmista no tenía toda la revelación que tenemos nosotros. Para él la muerte era el final, pero para el Hijo de Dios la muerte es el comienzo. Amén. Y eso lo veremos más adelante, pero es el punto. Lo que el salmista está diciendo, el temor a la muerte, es lo que vemos en todo lugar, en todo sitio. Y la muerte, como para una persona, el temor nace de qué es lo que va a pasar después. No el temor a la muerte por sí misma, sino qué va a ocurrir después. Esa es la razón del temor de la humanidad. ¿Qué pasará luego? Y por la religión que se tenga y las convicciones que se tenga, si alguien piensa de que la vida es todo esto y después de la muerte no pasa nada, cuando se enfrenta a la muerte, ahí está, se da cuenta de que su vida no termina cuando fallece. Ese temor gobierna a la humanidad. La Biblia nos habla que Satanás tiene bajo el control a la humanidad por el temor a la muerte. ¿Cuánta gente enferma, a veces de enfermedades muy complicadas, van a los brujos, a los hechiceros, buscan maneras extrañas de alargar la vida? Porque eso es lo que enseña la Escritura. No, que hay un temor a la muerte que esclaviza al ser humano. ¿Qué cosas no se hacen? Hay un emperador chino, el que creyó que iba a encontrar la fórmula de la inmortalidad. Y le dijeron que el mercurio era el remedio para ser inmortal. Y él, muy creído, tomaba mercurio. Y se murió antes de tiempo intoxicado por el mercurio. O sea, la gente puede hacer cosas locas, ¿no? El sueño de la inmortalidad, la búsqueda de la fuente de la vida eterna, etcétera. Ese temor a la muerte. Ahora, avanzando en porque quiero enfocarme en el final.
Veamos una verdad bíblica. La muerte no es parte del diseño de Dios. Dios hizo al hombre y a la mujer inmortales. Pero el pecado, dice la Biblia, introdujo la muerte. Cuando Adán pecó, dice la Biblia, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos. Es el pecado de Adán y la mujer lo que introdujo esto que no era parte del diseño divino para el ser humano. ¿Qué le dijo Dios a Adán cuando lo puso en el huerto? De todo árbol podrás comer, menos del árbol que está en medio de la ciencia del bien y del mal, porque el día que tú comas de él, morirás. Estaba advertido tanto Adán y luego la mujer, porque él lo transmitió el mandamiento. Entonces la transgresión, el quebrantamiento, la desobediencia del mandato produjo muerte, porque toda semilla que uno siembra produce un fruto. Todo acto que hacemos produce un resultado. Toda palabra que hablamos produce un resultado. Entonces nosotros como creyentes tenemos que tener muy en claro que la muerte no es parte del diseño divino. Por eso Jesús vino al mundo para librarnos del temor a la muerte y darnos vida eterna. Usted tiene vida eterna y esto hemos dicho varias veces. No es que va a tener, ya la tiene como una realidad en su vida. Ahora, sigamos viendo esto en este caminar. Mientras el Señor retarde su venida, porque Él viene pronto, amén, muy pronto, ya, como dice, se escucha el tronar de la trompeta, los ángeles preparándose para que suene la final trompeta. Las situaciones que vemos es increíble lo que estamos viendo, pero no es el punto. Pero mientras el Señor retarde su regreso por su iglesia, todas las personas, incluyendo los creyentes, hemos de fallecer. Si el Señor retarda, bueno, a muchos nos gustaría que el Señor venga mientras uno esté vivo, ¿no? Pero si viene o no viene mientras uno esté vivo, uno sabe que va a tener que morir. Y la muerte es ineludible. Hebreos 9:27 está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Ese juicio está determinado por qué cosa hemos sido antes de fallecer. Si hemos sido hijos de Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No seremos condenados. O sea, si un creyente muere, sabe que tiene entrada al cielo. ¿Cuánto decimos amén, por favor? Tenemos entrada al cielo, porque somos hijos de Dios. La recompensa es otra historia. Pero vamos a fallecer, amados hermanos. Usted y yo, algunos que ya somos más veteranos, que estamos de base 7 para adelante, sabemos que debiéramos tener una mayor conciencia que nuestra vida se está cortando, que nos queda poco tiempo de vida, que hemos vivido bastantes años. No, yo estoy alegre de los años que he vivido. Yo estaba en la mañana, me desperté hoy día 4:45, un poco más temprano de lo habitual. Y me puse ahí a releer esto y pensé algo. Mi vida ha valido la pena ser vivida. Porque el día que yo tenga que partir, podré estar satisfecho de lo que hice. Un poco frustrado de algunas cosas que quise hacer y no pude hacerlo. Frustrado por las tonteras que uno tiene. Pero satisfecho de haber hecho lo que Dios quería que hiciera, ser pastor. Satisfecho de ver a mis 3 hijos salvos, sirviendo al Señor, con sus cónyuges creyentes. ¿Qué mayor satisfacción? Vale la pena vivir en la fe. Amén, hermanos. Pero vamos a partir. Cuando a veces hablamos de esto en la casa, dice, ay papá, ¿qué tú dices eso? Pero es algo que va a pasar. Los hijos no quieren, no quisieran, ¿no? Pero la realidad es que un día va a llegar. Y tenemos que estar claros en ello, amados hermanos.
La muerte un día va a tocar la puerta de nuestra casa, de nuestra vida, porque nos llegará. Es el ineludible. Y es por eso, amados hermanos, que tenemos que estar preparados, como veremos en qué tenemos que estar preparados para morir. ¿Ok? Sigamos avanzando. La perspectiva de la muerte está determinada por quién es el Señor. O sea, nosotros podemos ver a la muerte con miedo o podemos ver a la muerte como parte de la experiencia cotidiana. Así como nosotros nacemos, crecemos, llegamos a ser adultos, llegamos a mayores, envejecemos. Es el proceso de la vida normal en todo ser humano. La muerte es parte de ese proceso. Así como un nacimiento es el comienzo de nuestra vida, la muerte es el final de nuestra vida física, biológica, pero no de la muerte. Fíjese lo que la Biblia enseña en Juan 5, 24. En verdad les digo que los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. No serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de muerte a vida. O sea, ya usted tiene, si usted es hijo de Dios, si usted ha nacido de nuevo, si usted tiene un testimonio en su corazón de que sí es hijo de Dios, usted tiene la vida eterna. Por eso los creyentes, como veremos también, no mueren. Los creyentes dormimos en el Señor. Porque la muerte es el final para el no creyente, pero la muerte para el creyente es el comienzo de la verdadera vida. Entonces, si Jesús es nuestro Señor, tenemos vida eterna. Por esa razón, amados hermanos, no debiéramos temer a la muerte. Tampoco tenemos que estar deseándola. Sí, porque hay creyentes. La abuela de mi esposa, doña Simona Rubio, era una anciana que era impedida físicamente por creo que, no sé, la polio le dio, no recuerdo bien, y no podía caminar. Y paraba postrada en su cama, no podía andar, era bien complicado. Cuando se iba al templo, en esos carritos que habían antes de rueditas, ahí la sentaban, ahí lo llevaban jalado y empujando lo llevaban a la hermana. Era vida un poco complicada. Y decía, Señor, llévame. Y no, el Señor no la llevaba. No es que intentó matarse nunca, pero quería morir y no pasaba nada, siguió viviendo. Hasta el día que Dios tocó la campana y se acabó. Entonces usted no tiene que desear la muerte ni estar pensando en la muerte, en el sentido de que cómo quisiera morir para descansar de los líos y problemas que tengo. Si usted se le metía ese pensamiento, sepa que es espíritu de muerte. ¿Ok? ¿Me escuchó? Y debería reprender. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. No tiene que estar pensando en la muerte, ni deseándola, ni buscándola menos. Por eso el creyente duerme. En la primera carta de Tesalonicenses 4:13 habla de aquellos que están durmiendo, refiriéndose a los que habían fallecido, porque había una preocupación en ese tiempo. ¿Qué pasa con los hermanos que han muerto y Cristo no vino? Entonces Pablo les explica, no se preocupen muchachos, los que han muerto no están muertos, están dormidos. ¿Se parece a esa canción, no? Algunos recuerdan, no me digan que está muerta, está dormida. Esa es una canción, pero la realidad es que cuando estemos en la tumba o en el ataúd o donde estemos, estaremos dormidos. Usted cuando se duerme en la noche, ¿qué ocurre después de un promedio de 7, 8 horas? Se despierta, a menos que sea usted un dormilón y duerma 12 horas, ya es otra historia, ¿no? Pero usted se despierta, usted se acuesta sabiendo que va a despertar. Igualmente el creyente, cuando partamos de esta vida, estemos en los últimos momentos, estemos ya conscientes que no llegó la hora, sabremos que vamos a despertar en un momento en que Dios así lo determine. Por eso, amados hermanos, qué interesante es tener estas convicciones, saber estas verdades como hijo de Dios. Saber que si bien la muerte es inevitable, no es el final. Recuerde, amado hermano, la muerte no es el final, ni es lo peor que nos pueda pasar. Como muchos dicen, lo peor que te puede pasar es morir. No, para un cristiano lo mejor que le puede pasar es morir. Pablo lo dijo, para mí el vivir es ganancia.
Veamos esto. Sigamos viendo. Los cristianos no queremos morir, no deseamos, disculpen, los cristianos no deseamos morir porque amamos la vida. Usted debe amar la vida. Ay, pastor, mucho problema, pero está vivo. Muchas dificultades, pero está vivo. ¿Sabe usted por qué? Porque la vida no solamente es para vivirla en el sentido natural, despertarse, trabajar, almorzar, cenar, dormir y ese círculo. La vida es mucho más que ello. La vida es oportunidad de servir al Señor. Esa es la vida. Dios nos da vida para que lo usemos en nuestras cosas, pero aún usándolo en nuestras cosas, cocinar, lavar, trabajar, hacer lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Entonces, miren, amamos la vida por eso, porque tenemos oportunidades de poder vivir de acuerdo a principios. Tenemos oportunidades de que otros vean que la vida de fe es una vida buena. Tenemos oportunidad de que nuestra descendencia conozca al Señor a través de nuestro testimonio. Tenemos oportunidad de servir a otros predicando el Evangelio. Y así podríamos hablar de las múltiples maneras en que podemos servir al Señor mientras estemos en vida. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, Pablo estaba en la cárcel y era posible que Pablo hubiera sido muerto en su primer encarcelamiento cuando está escribe Filipenses. Él dice, miren, yo estoy en un dilema entre la espada y la pared y no sé cuál es lo mejor. Me quieren matar porque eso es lo que querían hacer, pero me gustaría que me maten porque estaría con Cristo, pero por amor a ustedes todavía no. Qué dilema, ¿no? El apóstol Pablo nos enseña que el cristiano mira la vida, la muerte, como ganancia. O sea, usted no pierde nada el día que usted fallezca. Ay, pero mis hijos, Dios es padre de huérfanos. Ay, pero mi esposa, Dios es marido de viudas. Y la iglesia, dice, el pastor fallece. Y la iglesia, el Señor es el Señor de la iglesia. Entonces, amados hermanos, no pierde uno nada. Lo que gana es tanto que lo que dejamos aquí es absolutamente nada. Está bien, ¿no? Ese es el efecto lateral de la salvación. Saber de que el cristiano no pierde absolutamente nada cuando fallece. Amén, hermanos. Ahora, cuando nosotros fallecemos, ¿a dónde nos vamos? Nuestro cuerpo va a la tumba, sea la forma que algunos lo entierren, debajo de tierra, en ataúd, en nicho, o lo cremen. Eso es independiente, amado hermano. Algunos tienen cierto, dice, ¿me pueden cremar? Claro. ¿Me pueden embalsamar? Claro. Otro fará aún más. No, es una broma, no. ¿Me pueden congelar? No interesa. Muerto no es el punto de cómo a uno le entierren. Porque uno va a estar, el cuerpo se queda, pero el yo, el consciente, se va con el Señor. Amén, hermanos. Fíjese, la Biblia nos enseña esto. ¿Recuerdan ustedes qué le dijo Jesús a ese ladrón que se arrepintió? ¿Cómo? Hoy estarás conmigo. Ese ladrón, ¿qué cosa había hecho para ganarse el cielo? Nada. Solo dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es un sentido de arrepentimiento. Y Jesús tomó esas palabras como un genuino arrepentimiento de ese ladrón. Y en fase de ese arrepentimiento le asegura que iba a estar con él. Entonces, si ese ladrón que no hizo nada
para merecer la salvación, ¿cuánto más usted y yo? O sea, cuando usted cierre los ojos y dé su último suspiro, así va a estar en la presencia de Dios y vamos a conocer a Jesús tal cual es. No como nos imaginamos, no como las películas nos muestran, un Jesús todo medio así, medio cansado, medio cara triste. No, Jesús era un hombre que sabía reírse. Amén. Entonces miren, si usted, hay una parábola del rico y Lázaro. ¿Recuerdan ustedes esa parábola? De ese rico que disfrutaba de banquetes todos los días y ese Lázaro que comía, un mendigo que comía de lo que sobraba. Y le llegó la muerte primero, ¿a quién? A Lázaro. Y dice la Biblia que cuando Lázaro murió, ángeles lo llevaron, en este caso al seno de Abraham. Y cuando murió el rico, dice, murió y fue enterrado. Ningún ángel acompañó al rico, ni siquiera un demonio. Que eso dice la Biblia, ¿no? Entonces usted cuando usted y yo, cuando partamos de esta vida, si el Señor así lo permite, no vamos a irnos por un túnel ahí blanco y al final la luz. Usted va a ir rodeado de ángeles. Ese va a ser el cortejo, porque un victorioso entra en el reino de los cielos. ¡Ay, qué precioso es eso, amados hermanos! Por eso, queridos hermanos, tenemos que tener claro este concepto que vamos a decir en esto de perspectiva de la muerte. Para el Hijo de Dios, la muerte es la puerta entre la vida limitada que tenemos y la vida que durará toda la eternidad. Nuestra vida, vamos envejeciendo. Hablemos claro. Los que todavía son jóvenes dicen, no, pastor, yo soy jovencito. Sí, hoy. Así decíamos todos cuando teníamos 20 años. Los que tenemos la edad que tengo yo. ¿No? ¿Recuerda usted? Mírese las fotos. En esas fotos de blanco y negro que había antes, seguramente. De mi matrimonio, las fotos eran en blanco y negro, nos veíamos muy lindos mi esposa y yo. Pero es eso, esa es la muerte. No, una última puerta que nosotros vamos a cruzar para entrar a una vida que no tendrá fin. Y de hecho, no será una vida aburrida. A veces pintan el cielo como que estás en una nube con una lira y estás ahí dándole vuelta, no sabes por dónde. Eso es falso, amado hermano. Es falso totalmente. No, la Biblia enseña que sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. O sea, lo que hacemos aquí es preparación para que vamos a seguir trabajando. ¿Qué haremos? No sabemos exactamente. Yo tengo claro que en el milenio la iglesia va a trabajar. La iglesia del Señor durante el milenio va a trabajar porque va a haber gente viva aquí y va a tener que necesitar ser gobernada, etcétera. Pero en el cielo, cuando todo termine y estemos ya en el final de los finales, no sabemos exactamente qué haremos. Pero si la Biblia dice que hay algo que tenemos que hacer, no lo especifica, sí que va a haber algo que hacer. Una de esas cosas será alabar a Dios. Otra cosa será seguir aprendiendo de Dios. Como Dios es incomprensible, toda la eternidad tendremos para seguir entendiéndole poco a poco. No va a ser aburrido el cielo. Aparte que usted va a estar con su familia. Aparte que vamos a estar ahí de Callao. Hay una iglesia que se llama Ibe Callao en el cielo. Ahí está usted, espero. ¿Va a estar usted ahí, amado hermano? Ah, qué bueno. Con todo esto, veamos lo que es para mí el corazón de esta enseñanza. Prepararnos para morir. Es algo que, ¿cómo prepararse para morir, no? Suena un poco feo. Mientras preparaba este tema, yo pensaba en mí.
no solamente pensaba en lo que voy a compartir, sino yo me autoexaminaba y reflexionaba sobre esta verdad, que tenemos que prepararnos. Como la muerte es parte de la vida, tenemos que estar preparados. El problema es que algunos no se están preparando, independiente de la edad que tengan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo prepararnos para morir? Primero, confiar, ¿no? Enfrentemos con confianza que un día terminará nuestra vida. O sea, aceptar que un día usted y yo no estaremos más aquí. Aceptar que nuestra vida tuvo un comienzo, ha tenido toda una existencia con los vaivenes propios de la vida, tiempos muy lindos, tiempos normales y tiempos difíciles, y que la muerte es la última etapa de nuestra vida. Y que sencillamente usted y yo vamos a partir de este mundo cuando el Señor diga: se acabó tu tarea, tu asignación. Cuando ya acabemos de hacer aquello que Dios nos dijo que hiciéramos, suena la campana y se acabó la historia. Y no hay nada ni nadie que cambiará ese día, ese momento que Dios señaló que es nuestra hora de partir. Nada. Así venga quien venga a orar por ti, nos llegó la hora y partimos. Porque Dios diseñó nuestros días de nacimiento y ahí también, de hecho, un día señalado por nuestra partida. Entonces tenemos que estar claros, un día partiremos. Y eso nos lleva, queridos hermanos, a ser sabios en nuestra vida. Por eso, la segunda cosa que quisiera compartir con ustedes respecto a cómo prepararnos es: desarrollemos hábitos saludables. Y algunos tarde hemos comenzado con esto. Aquí, amados hermanos, su servidor durante muchísimos años, con mi familia, desarrollamos hábitos poco saludables en la alimentación. Y estamos tratando de corregirnos. Al menos yo estoy más disciplinado. Por temperamento soy más disciplinado. Yo digo no a la gaseosa y no. Ahí es, así esté la gaseosa en medio de la mesa, ahí sudando. No sé por qué todavía sudan. No. Me ofrecen, no. Puedo pensar que soy mal sobrado, creído. No. No, sencillamente ya tarde quizás tomé la decisión. Y los hermanos que son mayores, usted cuídese, querido hermano, para que pueda disfrutar sus últimos años de vida y no seamos una carga a nuestra descendencia. A veces la torpeza nos hace vivir de una vida desordenada en el área de la alimentación. Y las complicaciones que vienen. El cuerpo humano aguanta mientras está joven. Por eso usted que es joven, usted le echa de todo y no pasa nada. Come en la noche, pero hasta reventar, y el día siguiente como si nada. Está joven, el motor todavía funciona. Deje que dé más revoluciones y verá usted como taca, ya. Como algunos de nosotros. ¿No? ¿Cuántos tienen el motor así medio rangocho? A nadie, solo yo. Bueno. Entonces tenemos la Biblia, miren lo que dice 1 Timoteo 4:16. Ten mucho cuidado de cómo vives. Y la segunda parte del versículo dice: mantente firme en lo que es correcto. Qué interesante. Aunque esto se aplica a la vida de la iglesia, se aplica también a lo personal. Pablo, en la versión Reina Valera, dice: ten cuidado de ti mismo. O sea, nadie te va a cuidar mejor que tú decidas qué hacer. Y lo que hemos enseñado y seguiremos enseñando: Satanás es el rey de este siglo, dice la Biblia. Y siglo se entiende como todo lo que está bajo el control de su pensamiento y dirección. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 lo enseña. Y Satanás sabe cómo afectar a la humanidad.
Lo hace con muchos dicen el pecado. Sí, el pecado afecta a cualquier ser humano. Y Satanás con su mundo demoníaco está detrás de los seres humanos para que pequen y que pequen y pequen y sigan pecando, porque sabe Satanás que el pecado produce consecuencias malignas. Pero no todos viven vidas pecaminosas. Algunos viven vidas normales, llamémoslo así. Y los que somos creyentes, entonces como no puede hacernos pecar como Él quisiera, nos hace comer lo que no debiéramos. Algo hemos dicho durante varios domingos. La cultura que hoy día gobierna este mundo nos presenta todo rico, pero malo. Yo estoy interesado en este tema, queridos hermanos, en esto de la alimentación, porque deseo que muchos de ustedes, los jóvenes especialmente, que son medios necios, escuchan y siguen haciendo lo que no deben hacer. Bueno, cuando estén viejos, como su servidor, se acordarán, el pastor dijo eso, ¿por qué no hice caso? Ya a llorar al río. Pero miren, esta página en YouTube, que es documentales DW, busque documentales DW, YouTube. En vez de estar viendo coreanas y esas cosas, vea esos documentales. Y el azúcar. Y es una entidad alemana, no es una sensacionalista y tiene unos documentales increíbles. En Alemania hicieron una experiencia con ratas, esas ratas blanquitas de laboratorio, alimentándolas con droga y con azúcar. La comida mezclada con droga y azúcar. Y las ratas gorditas, ricas, que daba ganas, parecían cuis, solamente con cola. Y luego, después de estar alimentadas, los sacan a otro lugar para tenerlas sin comida. O sea, los meten en el ayuno a ver si bajan de peso. Ya después de un tiempo lo vuelven a colocar en la jaula donde estaban con la comida, la droga y el azúcar. Y lo impresionante, y lo dicen en ese documental, lo impresionante que las ratas no fueron a la droga, a la comida con droga, fueron a la comida con azúcar. Y la conclusión es bien simple. El azúcar es la droga más poderosa y adictiva en el ser humano. Y el daño que causa es mucho mayor de lo que pensamos. Por eso hoy se habla niños con prediabetes. Niños, ¿por qué? Porque sus padres, dejémoslo ahí mejor ya. Pero cuidémonos. Dormamos temprano, 8 horas diarias como mínimo. Por eso la semana pasada o antepasada decíamos, vayamos disciplinándonos poco a poco. Un cambio radical no es posible porque somos seres de hábitos. Comencemos poco a poco. Si usted es un agidicto, aquí hay alguno de repente, comience poco a poco a ir dejando el ají. Si a usted le gusta la comida salada, poco a poco vaya dejando la sal. Si usted la sal se debe comer de todas maneras, amado hermano, no deje de comer sal, porque no hay ningún alimento que produzca sal y el cuerpo necesita sal. Pero azúcar no. Usted no necesita comer azúcar, no necesita, en términos finales, no necesitamos comer azúcar, porque lo que comemos produce azúcar. Los alimentos producen azúcar, pero qué rico es el arroz con leche, la mazamorra, el pay de limón. Por eso, nuevamente, la cultura presenta lo malo como si fuera como rico, agradable. Hace años decíamos, y creo que vamos a comenzar a repetirlo, vamos a morir de viejos y no de enfermos. Pero para morir de viejos y no de enfermos tenemos que cuidar nuestros hábitos. Amén. Algunos podemos aminorar el costo de una vida desordenada, pero los muchachos, aviven el seso, por favor.
Aviven el seso, cuídense, disciplínense. Eso que no quiero es falso. Sí, usted puede. Solo tiene que disciplinarse nada más. Y no trate, pues, ya no voy a comer azúcar mañana, todo el día. Mañana no come y pasado come por los 2 días que no comió. Poco a poco, procesos. Hasta que, ¿sabe usted? En nuestro caso con Mari, decidimos no echarle sal, más sal de la que realmente necesita. Y para nosotros, o para mí, yo hablo por mí mismo, la palta sin sal no era rica. No era rica. Ay, ¿qué es? Y cuando decidimos, pues la palta me salía fea. Ahora es rica. Se siente el sabor de la palta. Igualmente el huevo frito, no, huevo sin sal no puede, decía yo, Mari. Una ñisquita así, nada, ya con algo. Usted sabe, cuando la jefe habla, ahora ya no es normal la comida con poca sal, al punto que cuando me invitan a comer a cualquier lugar, la comida está salada. Así ocurre. Así que, amado hermano, hagamos eso. Sigamos avanzando en cómo tenemos que prepararnos. Vivir cada día a la vez. Miren, amados hermanos, una cosa que tenemos de malo, creo que todos, es la preocupación. ¿Qué pasará mañana? Usted no sabe qué va a pasar mañana. Usted no sabe qué le puede pasar mañana o qué no le puede pasar mañana. Y nosotros vivimos preocupados, gastando energía en lo que no sabemos si va a pasar. Y llega el día siguiente y no pasó nada. Y como ya nos acostumbramos a vivir preocupados y vivir bajo esa tensión, ese estrés del día de mañana, vamos desgastándonos y malográndonos por dentro. Por eso vivamos cada día a la vez, esforzándonos en hacer lo que hacemos lo mejor que podemos hacer. Miren lo que dice la Biblia. La Biblia tiene cosas claras. Eclesiastés 9:10. Todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba no tendrás nada que hacer. O sea, ¿cómo debe hacer usted su arroz? Si hoy día le toca cocinar y pues le dio la pereza, ya nada de guiso, hoy día comida internacional, ¿no? Arroz a las cubanas. Entonces, arroz bien hecho, bien graneadito. Use campero, ese granea rico. ¿Sí? ¿Saben? Es lo que dice la Biblia. Haz lo que hagas, hazlo bien. Y eso nos da garantía y satisfacción de haber hecho lo que tenemos que hacerlo de la mejor manera. Eso es una marca de testimonio para quienes nos ven en nuestro trabajo. Lo que hacemos en el trabajo, hacerlo bien. Y eso garantiza el trabajo para el futuro. Tengo claro algunas cosas para los muchachos que comienzan a trabajar. Háganlo bien. ¿Y saben por qué? A los muchachos que comienzan a trabajar les pagan para aprender. Eso es lo que hacen. Si el muchacho es hábil y es mosca, como decimos en criollo, va a aprender lo que está haciendo, lo va a aprender a hacer mejor y va a estar mirando lo que otros hacen para también aprender. Por eso, hacer lo mejor que podemos hacer cada día de nuestra vida. Amén. Hagamos bien las cosas. Buenos negociantes, buenas amas de casa, buenos padres, buenos hijos, buenas suegras. Nadie dice amén aquí. Bueno, porque son buenas suegras, pues, ¿no es cierto? Y los que todavía no son, lo van a hacer. Sigamos viendo otra cosa más que tenemos que hacer en esta preparación para morir. Pongamos en orden nuestras cosas. Su servidor ha sido testigo
de pleitos, discusiones, divisiones familiares por herencia. ¿Usted ha visto eso? Que se pelean por un pedazo de casa. Se pelean y el uno quiere el adelante y el otro no, ¿por qué adelante si tú no? Hay un lío y los hermanos terminan distanciados, peleados, así una amargura que dura toda la vida. Uno se pone a pensar, el papá, los padres trabajaron toda la vida para hacer una propiedad, tener una casita, qué sé yo, para que los hijos se peleen por eso y se distancien y se dividen. Entonces, por eso tenemos que prepararnos en eso. En la Biblia he encontrado dos casos. Hay un caso de un tal Ahitofel, que está en el segundo Samuel 17:23. Ahitofel, por una decepción que recibió, porque no le hicieron caso en el consejo que él dio, decidió matarse. Y se fue a su casa sabiendo que se iba a matar, y lo primero que hizo, voy a ordenar mi casa. Los papeles, esto para acá, ordenó su casa. Léanlo ustedes en el segundo libro de Samuel 17:23. No, que Ahitofel ordenó su casa y luego se mató. O sea, él sabía que iba a morir. A esto voy, amados hermanos. Él sabía que iba a morir y por lo tanto preparó su casa. Tenemos que tener en cuenta, amado hermano, que nuestros hijos, que los padres somos un factor de unidad con los hijos. Mientras papá o mamá o uno de los dos esté vivo, el que queda es el factor de unidad. Pero cuando los dos no están, ahí se ve él. De repente alguno de ustedes ha vivido esto como en carne propia. Que papá y mamá se partieron y comenzó el lío hasta por una olla. Yo vi hace años cuando estaba en Trujillo, vi un lío de hermanos por una tina. Por una tina. Era una tina grande, se bañaba el papá. Se pelearon los hermanos por esa tina. No sé en qué terminó, ya su lío de ellos, pues. Por eso tenemos que dejar las cosas en orden. En mi casa, ellos ya saben cómo es el asunto cuando sí tenemos que partir los dos. Ya está en palabras, sin compromiso, y a fin de año yo voy a hacer algo, ¿no? El segundo piso para tercero y cuarto, la azotea para todos, y el primer piso dividido en 3 partes y sorteado. Al que le toca adelante, le tocó adelante, porque Dios así lo quiso. Al que le tocó en el centro, piña, pues, ¿no? Porque todos quieren adelante o atrás que tiene garaje, ¿no? Pero ya está claro. Entonces, eso tiene que estar refrendado, de hecho, y lo vamos a hacer a fin de año. Pero hay un segundo caso en que le dicen al rey, el profeta va al rey, Isaías va al rey y le dice, mira, prepara tu casa que vas a morir. O sea, el primer caso es alguien que sabe que va a morir y alista su casa. Otro que está pensando que va a vivir un siglo y Dios le dice, prepara tu casa. Sea por sentido común o sea por mandato divino, tenemos que ordenar nuestra casa. Amado hermano, y hablo a los hermanos mayores con todo mi corazón, ponga en orden sus documentos. Ponga en orden. Nosotros queremos seguir viviendo años de años, pero un día llegará ¿sabe usted que cuando pasamos la barrera de los 8 ya no podemos firmar? Tiene que ir alguien, tiene que llevarnos a un psiquiatra para que diga que estamos cuerdos para recién firmar un testamento. ¡Está loco! Esa es ley, amado hermano. O sea, no podemos, o sea, si usted tiene menos está en la barrera de los 8, haga de una vez todo. ¿Cómo dices? A los 75 ya bajaron ya. ¡Hala, que me queda 4 años! Hágalo, amado hermano, seamos sabios. ¿Para qué dejar un lío
a la descendencia. Es triste ver pelearse por cosas que nosotros hicimos con tanto cariño pensando en ellos. Porque todos los que tenemos una casita, no lo hicimos por nosotros. Esta casa para que quede para mis hijos. Ahora, si tienes uno, no hay problema, ¿no? El uno se va a pelear consigo mismo. Pero basta que sean dos. Así que, amado hermano, prepare sus cosas. Ponga en orden sus cosas. Y si no tiene nada, no tiene casa, ¿qué va a poner en orden? Sus cosas. La platita que tiene escondida por allí. Yo recuerdo un caso aquí en la iglesia de una hermana que se enfermó muy grave, ya parecía que iba a morir. Y lo llama a su esposo, le dice, mira, oye, ahí en tal sitio está el guardadito. Y el hombre fue y encontró y dice, ¡hala! ¿Sabe cómo podemos ponernos en orden la casa los que no tienen nada? Viendo el siguiente principio, el siguiente consejo. Buscar estar en paz con todos. No tenemos una casa, vamos a pensar, pero tienes hijos, tienes nietos, tienes familia. Y a veces por esas cosas tan torpes de la vida, esas cosas que uno no las busca, que parecieran que aparecen por generación espontánea, los pleitos, los líos, las contiendas familiares. Romanos capítulo 12, 18 dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Por eso quienes no tienen, los que tenemos también algo, tenemos que estar en paz con todos, de hecho. Pero básicamente los que digo, oye, ¿qué cosa yo puedo repartir si no tengo nada? Por lo menos estar en paz con todos. ¿Sabe usted? Ese es el decir común. Yo no puedo afirmarlo con la Biblia. Que hay gente que sufre para morir hasta que llega alguien, se piden perdón y ¡pum! Fallecen. No sé cuán desierto es esto porque no lo encuentro en la Biblia un referente, pero la experiencia nos dice algo. Y hay personas que sufren demasiado al morir, aún cristianos. Y posiblemente, me imagino que pueda ser que no estamos en paz con las personas. Porque la muerte nos hace ver la vida que hemos vivido en una perspectiva diferente. Que no valió la pena estar resentido con alguien. Que no valió la pena ofender a alguien. Así que usted, si no espere el momento final para ponerse en orden con gente que está enojada, resentida, hágalo. Disfrute de la vida. No permita que el resentimiento o la amargura pues ahoguen sus emociones. Pónganse en orden. Miren cómo nos preparamos para morir. No estoy hablando de que usted compre su ataúd. No, eso ya se encarguen los que nos aman. Sí, porque es su tarea, ¿no es cierto? Se espera. Veamos un principio más para ir terminando en esta mañana. Seamos obedientes hasta el mismo momento en que el Señor nos llame. Seamos obedientes, haciendo lo que tenemos que hacer, haciéndolo a la manera de Dios. Seamos obedientes. En la Biblia encontramos en Deuteronomio 32 una historia. Dios le dice a Moisés, Moisés, llegó tu hora. Sube el monte para que mires lo que te perdiste. Miren que más o menos así, ¿no? Para que mires lo que te pasó, lo que perdiste por desobediente. Y Moisés subió al monte y ahí murió. Él fue obediente aún en ese momento en que Dios le dijo, sube para que mueras. Entonces, ¿cuál es la lección? Seamos obedientes. Si por alguna razón, que espero que no ocurra,
Nuestra muerte no es tan agradable, la agonía es dolorosa, complicada. Nunca reneguemos de Dios, menos maldigamos a Dios. Pidamos la ayuda de Dios o usemos la ciencia médica para que podamos sobrellevar el tiempo final. Amén, hermanos. Una última palabra. Todos sufrimos cuando perdemos a alguien que amamos. Así es, ¿no? Todos sufrimos. Como muchas veces he dicho, yo perdí a un hijo de 9 meses, falleció, está en el cielo. Mi mamita está en el cielo, mi hermanita está en el cielo, mi padre supongo que está en el cielo porque hizo su decisión de fe a última hora. O sea, ellos, me dio tristeza. Cuando mi padre falleció y me comunicaron, yo no quise ir a Tarapoto porque me era difícil. Dice, apenas lo he conocido, apenas comencé a tener una relación con él. Él se murió de cáncer. Cuando yo fui, la última vez que lo vi, fue un 1 de mayo. Él falleció como al mes más o menos. Y mis hermanas me dijeron, no conoce a nadie. Ni a mí me conoce, me decían mi hermana, con quien había vivido, mis hermanas. Y cuando yo supe eso, yo dije al Señor, yo desearía un último deseo. Qué lindo es eso. Que me conozca, que me reconozca. Dios es bueno. Yo me acerqué a él, le digo buenos días. Hola, me dijo. ¿Sabe quién soy? Claro, tú eres mi hijo, Luis Alberto. Para mí fue tan especial. Por eso no fui al entierro. Pero me dolió. Nos duele. Pero miren lo que la Biblia dice. Al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. Qué impresionante. Vamos a Él. Él sabe que estamos subiendo a Él. Entonces, ¿por qué le conmueve profundamente la muerte de sus amados? No por la muerte del amado, sino por el dolor del entorno del amado. O sea, los que hemos perdido, no sufrimos solos. Dios está a nuestro lado. Amén.